Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Ahora sí, hermanos, preparados ya para el estudio de esta noche. Ruego al Señor que ya usted tenga su Biblia a mano, cuaderno, un bolígrafo para tomar notas. La semana anterior, hermanos, en nuestra introducción, había anunciado que hoy íbamos a estar hablando acerca del capítulo 1 y mencioné, si recuerdan bien, que íbamos a estar hablando del pecado de los gentiles. Sin embargo, he hecho una división que me considero importante, hermanos. Hoy vamos a estar viendo solamente los primeros 8 versículos del capítulo 1 y en este primer capítulo, en estos primeros 8 versículos, quiero que hagamos todos juntos en esta noche una comparación, porque cuando estudiamos Romanos, el primer capítulo, específicamente los primeros 13 versículos, vamos a encontrar, hermanos, que hay una similitud en cómo Pablo termina su carta. Es decir, que Pablo aparentemente inicia su carta y termina su carta de la misma forma. Por eso usted notará en la presentación de esta noche que hoy vamos a estar en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 13, pero constantemente vamos a estar yendo hacia el final de la carta, específicamente del capítulo 15, verso 22 al capítulo 16, versículo 27, hermanos, porque hay mucho material importante que no quiero que perdamos de vista. Entonces vamos a hacer una comparación, una comparativa y vamos a ver cómo inicia Pablo y cómo finaliza Pablo esta epístola. Versículo muy importante en el capítulo 1 que prácticamente encierra el tema de toda la carta es capítulo 1, versículo 16 y 17. Un texto que probablemente usted ya lo conozca de memoria o lo ha escuchado. Pablo dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Note, al judío primeramente y también al griego. Pero no podemos quedar ahí. Vea lo importante del versículo 17. El versículo 17 es prácticamente el que encierra el tema de toda la carta a los romanos. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio, una vez más, en el Evangelio, dice Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Fíjese qué importante, hermanos y amigos que estudian hoy con nosotros este tema. La carta a los romanos es una carta que habla acerca de la justificación que Dios le regala al ser humano, a toda la raza humana. Dice al judío primeramente y también al griego. Es en el Evangelio. En el Evangelio es donde se revela, dice el versículo 17, la justicia de Dios. La justificación, mis hermanos y amigos, solo es posible por medio de la fe. Pero cuando nosotros estudiamos Romanos y toda la carta de Romanos, no solamente el capítulo 1, toda la carta a los romanos, se nos habla de la fe, de la importancia de la fe. Pero muchos han querido usar Romanos y muchos han querido usar estos textos para decir que la salvación del ser humano es solamente por fe. Sin embargo, como vamos a estar estudiando, la fe de la cual habla Pablo a los romanos es una fe obediente. Es decir, es una fe que debe ser puesta en acción. La justicia de Dios se revela al hombre por medio del Evangelio. Y cuando nosotros, el Evangelio nos da una fe, esa fe tiene que ser una fe obediente.
una fe que se va a manifestar en un estilo de vida. Por eso dice el texto que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más adelante en el capítulo 10, versículo 17, Pablo dice, así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios, la palabra del Señor. La fe la obtenemos, la recibimos por medio de escuchar el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Y debemos, por tanto, vivir por fe. El justo, fíjese, ¿quién es justo? El que ha sido justificado por Dios, porque Dios es el que justifica, el que nos da esa justificación. Más adelante veremos por qué necesitamos ser juzgados, pero importante para nuestra lección. Hermanos, fíjese cómo se describe. Vamos a empezar el análisis ya versículo por versículo. Fíjese cómo se describe Pablo cuando escribe a los romanos. Versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En este versículo, en este primer versículo, mire cómo se identifica Pablo para con los hermanos de Roma. En primer lugar le dice: siervo de Jesucristo. Yo, Pablo, quien les escribo, me considero a mí mismo siervo de Jesucristo. En esas palabras de Pablo encontramos su humildad. Reconoce su humildad, simplemente lo que él es delante de Dios, un siervo del Señor, pero no solamente un siervo, dice siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Pablo asimismo se reconoce como un apóstol de Jesucristo. En otras palabras les está diciendo: yo les escribo con la autoridad que Jesucristo me ha dado. Usted necesita recordar que Pablo no fue o no estuvo dentro de esos 12 que fueron escogidos por el Señor en su ministerio terrenal. Pero allá en Hechos capítulo 9, Dios, o más bien el Señor Jesucristo, se encuentra con él camino a Damasco, y Pablo, en esa ocasión, Saulo de Tarso le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesucristo le dice: entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y en Hechos capítulo 9 encontramos la conversión de Saulo de Tarso, bautizado por Ananías, y se convierte en el apóstol número 13, en el apóstol de los gentiles. Ese fue su ministerio. Por eso les dice: yo les estoy escribiendo con autoridad de apóstol. Y luego Pablo dice que él ha sido separado para el evangelio, lo cual nos demuestra su santidad. Amados hermanos, amigos que hoy estudian con nosotros, Pablo dice que él fue apartado para el evangelio de Dios. Una vez más, hago referencia a Hechos capítulo 9, cuando es llamado por el mismo Señor Jesucristo para ministrar a los gentiles. Todos los que hoy estamos dentro del cuerpo de Cristo, todos los que hoy estamos en la iglesia, somos santos, hemos sido llamados a santidad. De hecho, es lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia significa los llamados fuera, los llamados aparte. Dios nos ha llamado a pertenecer a su iglesia y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Así que Pablo se identifica a sí mismo entonces como un siervo del Señor, como un apóstol del Señor, escogido o separado para el evangelio de Dios. Note que el evangelio que Pablo predica no era un evangelio de hombres, era un evangelio que tenía su origen, su raíz directamente de Dios. Y esto es importante, hermanos, que nosotros podamos verlo y que podamos reconocerlo, que podamos aceptarlo. El evangelio de Dios ha sido prometido. Si usted lee conmigo en el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. El evangelio en el Antiguo Testamento había sido profetizado, había sido prometido, sin embargo no había sido anunciado. El evangelio es algo que vino a la tierra por medio de la persona
de Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue el encargado de venir y de traernos este evangelio. Pero Pablo dice que de este evangelio que es de Dios había sido prometido desde antes por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Verso 3, hermanos. Es muy importante que notemos en el verso 3 de qué habla el evangelio. En el verso 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Cómo podían los judíos, cómo podían la gente de ese entonces reconocer o ver el evangelio que Dios había prometido? Vamos a hablar acerca de la sustancia del evangelio. En ocasiones se nos ha preguntado, o usted le puede preguntar a alguien, ¿qué es el evangelio? Muchas personas le van a decir o le van a contestar que el evangelio es toda la palabra de Dios. Pero esto no es así, mis hermanos. La sustancia del evangelio, la esencia del evangelio radica o está en la persona del Hijo de Dios. Note otra vez, versículo 3. Estaba revelado en las Santas Escrituras, estaba revelado por medio de los profetas. ¿Qué estaba revelado? ¿O de qué hablaban los profetas? Acerca de su Hijo, acerca de el Señor Jesucristo, que era de el linaje de David, note, según la carne. Encontramos entonces que Jesús se le llama Hijo de David. No significa que David literalmente haya sido hijo, que Jesús haya sido hijo de David, sino que su descendencia, su linaje, venía de David. Así que en esta expresión de Pablo encontramos la humanidad de Cristo. Humanamente hablando, Cristo tuvo una descendencia, tuvo un linaje, y ese venía de David. Pero luego se nos dice, o se nos habla acerca del linaje de Dios, según su espíritu. Note, versículo 4. Este Jesús, del linaje de David, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Note, este Jesús, una vez más, que algunos en ese tiempo decían, Jesús solo fue hombre. Jamás Jesús pudo ser hombre y pudo ser Dios. No, Jesús solo fue hombre. Algunos aseguraban que solo fue Dios y no fue hombre. Algunos se ponían a discutir en ese tiempo, ¿no? Algunos tenían sus propias ideas y decían, Jesús solo fue hombre. Otros decían, no, Jesús solo fue Dios. Pero Jesús fue ambos. Este Jesús, que según la carne tenía un linaje, en verso 4 fue declarado Hijo de Dios. ¿Cómo fue declarado Hijo de Dios? Dice, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muchos en el tiempo de Jesús no creyeron en Él, no creyeron en sus palabras, no creyeron en sus milagros, pero hay algo que fue ineludible, y eso fue que Jesús se levantó de entre los muertos. Si alguien ya no creía a la resurrección de Jesús, ya no tenía cómo creer que Jesús era el Hijo de Dios. Fíjese que en el verso 4 Pablo les dice, la prueba más grande de que este Jesús era el Hijo de Dios es que Él resucitó de entre los muertos con poder, el poder del Espíritu Santo, declarado con poder por la resurrección de los muertos, Hijo de Dios. Mis hermanos, eso es evangelio. Quisiera adelantarle porque luego lo vamos a ver más en detalle, pero el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, vana nuestra existencia, vana nuestra enseñanza. Por demás está que yo esté enseñando esto. Por demás, usted estaría perdiendo el tiempo mirando este video si nosotros hubiéramos creído en un Salvador que todavía está muerto. No,
Jesús es el Hijo de Dios porque resucitó de entre los muertos. Ahora, verso 5, mis hermanos, verso 5, el propósito del Evangelio. Estamos hablando de que Pablo fue escogido para ministrar a los gentiles, Pablo fue escogido para predicarles el Evangelio. Hemos mencionado brevemente qué es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es lo que puede salvar al hombre. Romanos 1:16, no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El propósito entonces del Evangelio, una vez más, déjeme explicarle esto y usted me va a escuchar constantemente en esta clase y también en la clase de todos los romanos, decir que la fe, mis hermanos, la fe de la cual habla Pablo a los romanos es una fe que necesita ser obedecida. No es solamente creer. Algunos aseguran que solo usted necesita creer en Jesús y aceptarlo como su Salvador. Y si usted lo recibe en su corazón, ya usted es salvo. No, mis hermanos. Por favor, tengamos una mente abierta al estudiar la palabra del Señor. La palabra fe implica acción, es una fe obediente. La primera vez, note, estamos estudiando versículo por versículo en esta noche y la primera ocasión que Pablo menciona la palabra fe es precisamente acá en el versículo 5. Vea, dice que por medio de Jesús, que resucitó de entre los muertos, versículo 5, por quien recibimos la gracia y apostolado, dice Pablo. Por medio de Jesús nosotros recibimos la gracia, recibimos este ministerio del apostolado. Dice, para la obediencia a la fe. La obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Le parece a usted interesante esta frase? La obediencia a la fe. Un momento, se me dice que yo debo tener fe, pero ahora Pablo me dice que yo debo obedecer a la fe. En Hechos capítulo 2, versículo 38, el día de Pentecostés, cuando Pedro le dice a esa gente, ustedes asesinaron a Cristo Jesús, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Noten, no dice, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si ya matamos a Jesús, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, mis amigos, la fe necesita ser obedecida. La fe viene por medio de escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me va a decir a mí que yo tengo algunas cosas que hacer. Esa fe se vuelve efectiva, esa fe se vuelve válida delante de Dios cuando yo la pongo en acción. Es decir, cuando yo obedezco lo que Dios me pide hacer. Curiosamente, al final del capítulo 16, prácticamente al final de la carta, le dije en la introducción que íbamos a estar de atrás hacia adelante, precisamente si usted gusta ir conmigo, en el capítulo 16, ya al finalizar la carta, en el versículo 25 al versículo 27, Pablo le dice, y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Este misterio, la palabra misterio significa, o está hablando Pablo del evangelio, había sido un misterio para los antiguos, pero que ahora, dice Pablo, ha sido revelado por medio de Dios. Dice, note el versículo 26, ese misterio ahora ha sido manifestado y que por las escrituras y los profetas, si nota como en el versículo 3, versículo 4, me corrijo, el versículo 2 y 3 en el capítulo 1 menciona a los profetas, menciona las escrituras del Antiguo Testamento. Acá en el versículo 26 lo vuelve a decir, según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer
a todas las gentes. Por favor, subraye en su Biblia, mi hermano, mi amigo. Este evangelio se ha dado, este misterio se ha dado ahora a conocer a todas las gentes, dice, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Este evangelio, vamos recapitulando. Dios quiere justificar al hombre. Dios quiere salvar al hombre. Para salvarlo, ha revelado ese misterio. Ese misterio es el evangelio. El evangelio va a producir en nosotros fe, mis hermanos y amigos, pero la fe necesita ser obedecida. Subraye por favor en su Biblia, se lo suplico una vez más, Romanos 1:5, Romanos 16:26. Ambos textos nos dicen que la obediencia a la fe es un requisito que cada uno de nosotros necesita cumplir. No solo al inicio y no solo al final de la carta, en toda la carta y específicamente también en el versículo 17 del capítulo 6. Dice Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, habéis obedecido. Una vez más, Romanos 6:17, por favor subraye, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mis hermanos, mis amigos, la fe es algo que necesita ser obedecido. No sé cuántas veces voy a enfatizar esto al estudiar la carta a los romanos, todos nosotros juntos. El evangelio entonces alcanza a todas las naciones. Dios quiere salvar a toda la humanidad, al judío primeramente y también al griego. Pero Dios no puede justificar. Dios no puede salvar a alguien que no quiere obedecer el evangelio, que no quiere obedecer a la fe. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados? Pues los romanos. Si usted ve el versículo 6, dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pablo les dice, Jesucristo nos ha llamado a obedecer la fe, nos ha escogido como apóstoles, pero también nos ha llamado a ustedes, verso 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Hermanos, amigos, para ser santo no hace falta morirse y que después nos canonicen y que nos declaren santos después de muertos. No, Pablo dice que es por medio del evangelio que Dios nos llama a ser santos. Es decir, nos convertimos en santos delante de Dios cuando obedecemos el evangelio que se nos ha predicado. Hermanos, de verdad es mucho material. Es mucho material el que tenemos esta noche. Apenas vamos en el versículo 7. Pero note lo que segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 nos dice. Este versículo nos prueba, hermanos, cómo somos llamados por medio del evangelio. Segunda de Tesalonicenses verso 2, capítulo 2, verso 14. Espero usted ya lo tenga por ahí. Dice Pablo, que escribe a los tesalonicenses, pero nosotros, verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, subraye por favor otra vez, nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es el medio que Dios utilizó en ese tiempo y que por supuesto utiliza hoy en día para llamar al ser humano? Pues es el evangelio, la palabra de Dios.
es la forma en la cual Él nos llama. Si nosotros queremos aceptar esa invitación, pues solo nos resta obedecer esa fe, ese evangelio, para venir a ser amados de Dios, para venir a ser santos, que santo significa separado, apartados del mal, apartados de este mundo, para servir a Dios. Muy bien, hermanos, continuamos avanzando en el estudio de esta noche. Por favor, vamos a Romanos 16. Hemos estado concentrados en Romanos 1, versículos 1 al 7, pero vamos a ir a Romanos 16 porque encontramos algo en Romanos 16 muy interesante. Creo que lo mencioné en la introducción la semana anterior, pero no hay evidencia ni bíblica ni histórica de que Pablo en alguna ocasión haya estado presente en Roma, al menos para establecer esta congregación. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al capítulo 16 de Romanos, encontramos algo muy interesante. Y es que Pablo en este capítulo 16 menciona al menos 26 personas por nombre. Esto nos dice algo muy importante. Nos habla acerca de que es una carta muy, muy personal. Él conoce a estas personas, aunque no estuvo presente en Roma, conoce a estas personas, pues las saluda, las menciona por nombre. En el versículo 1, capítulo 16, versículo 1, Pablo dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era una región que estaba vamos a decir, un poco al noreste de Corinto. Y era un lugar muy transitado en ese entonces. Aparentemente Pablo conocía a esta hermana que se disponía a ir a Roma. Esta hermana Febe de Cencrea se disponía o iba a hacer un viaje a Roma, puesto que Pablo en el versículo 2 le dice a los hermanos que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y me ha ayudado a mí mismo. Es muy probable, no tenemos evidencia, pero es muy probable que la hermana Febe haya llevado esta carta a los hermanos en Roma. No lo sabemos, pero si usted comienza a ver, desde el versículo 3, Pablo comienza con esta palabra: saludad. Saludad a Priscila, verso 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Verso 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Cuando usted va a Hechos capítulo 18, encontramos por primera vez a esta pareja, Aquila y Priscila, que habían venido justamente de Italia. Habían sido expulsados junto con otros de Italia, de Roma. Así que fíjese qué importante esto. Pablo en Hechos 18 y 19 tuvo una relación personal. De hecho, se dedicaban a lo mismo. Estos tres trabajaban en lo mismo, hacían tiendas y se dedicaron fuertemente al trabajo del evangelio. Digo con esto que Pablo conocía muy bien a Priscila y Aquila. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fíjese, estamos diciendo cómo Pablo conoce a algunos de ellos por nombre. Verso 3, Aquila y Priscila. Verso 5 dice a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Probablemente este hombre, Epeneto, fue bautizado por el apóstol Pablo. Fue el primer fruto de la región en Acaya o de la ciudad de Acaya. Luego en el versículo 7 dice Pablo: saludad a Andrónico y saludad también a Junias, mis parientes,
y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron, dice, antes de mí en Cristo. Estos dos hombres que menciona Pablo en el versículo 7 habían sido sus compañeros de prisiones, habían sido cristianos antes que Pablo y eran muy estimados por otros apóstoles. Una vez más, hermanos, estamos viendo lo personal que es esta carta. Luego, verso 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Yo no sé, vea la descripción que hace Pablo. Yo no sé cómo podría llamarle Pablo a alguien amado mío si ese alguien no es conocido por él. Estamos hablando de personas que eran conocidas por Pablo, que trabajaron con Pablo, algunas de ellas incluso muy allegadas a Pablo, probablemente que él las convirtió en el Evangelio, aunque nunca estuvo en Roma, probablemente las conoció en otro lugar. Fíjese, verso 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. No creo que sea un pariente de carne, familiar de Pablo, pero sí o no que a veces tenemos hermanos, familia en la fe, a la cual consideramos prácticamente nuestros parientes, como miembros de nuestra propia familia. En el verso 12 dice, saludad a Trífena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Verso 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Hermanos, no creo que esta mujer haya sido literalmente otra vez la madre de Pablo, pero Pablo dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y saluden también a su madre, la cual considero como mía. Hay hermanas en la congregación que son tan especiales que las consideramos también como nuestras madres. Note algo interesante que quiero señalar aquí. Es muy probable, nosotros estamos estudiando la carta a los romanos. ¿Cree usted que solamente existía una iglesia en toda la región de Roma? ¿O creen ustedes que posiblemente habían varias congregaciones en la ciudad o en la región de Roma? Personalmente creo que habían más de una congregación, y precisamente por lo que leemos acá, verso 14, verso 15. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Verso 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Estamos mencionando, hermanos, amigos, que Pablo está mencionando tan solamente 26 personas por nombre. Cuando Pablo llega al versículo 16, Romanos 16, 16, dice, saludaos los unos a los otros, conozco los santos, os saludan todas las iglesias de Cristo. Es decir, Pablo hubiera podido continuar con la lista. Tenía gran conocimiento, conoce a muchos hermanos que ahora están en Roma, probablemente los conoció en otro lugar, pero cuando nosotros vemos en el versículo 3, Priscila y Aquila tenían su iglesia o tenían la iglesia en su casa. En el versículo 14 se nos dice que estos hermanos estaban con otros hermanos. En el versículo 15, Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Es muy probable que ellos también se reunían, o todos estos hermanos se reunían en la casa de Filólogo, de Julia, Nereo. Es probable que otro grupo de hermanos se reunían, verso 14, en la casa de Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas. Es muy probable, hermanos, es muy probable que en una región tan grande
y a cómo estaba creciendo el evangelio en ese entonces, es muy probable que había más de una congregación en ese lugar, con tantos hermanos. Y como Pablo mismo les va a decir en un momento, que lo vamos a ver ahorita, con la fe que estos hermanos de Roma tenían, es casi probable que esta región de Roma estaba siendo grandemente bendecida con varias congregaciones. Fíjese, el agradecimiento de Pablo, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Una vez más, y lo vimos en la introducción la semana pasada, no sabemos cómo llegó a ser establecida la iglesia en Roma. No fue Pablo, nunca estuvo ahí para establecerla. Como veremos a continuación, Pablo se dispuso muchas veces ir ahí, pero no le fue posible. No hay evidencia de que ningún otro apóstol haya estado ahí, ni siquiera Pedro. ¿Cómo llegó a la iglesia ahí? No lo sabemos. La semana pasada dijimos algunas teorías, pero algo que sí nos demuestra Pablo en el versículo 8 es que la fe de estos romanos era bárbara, era digna de imitar, era una fe que se había divulgado todas las regiones. Todo el mundo hablaba y conocía o sabía de la fe de los hermanos de Roma. Otra vez, fíjese, cuando hablamos de fe, no puede ser solamente una fe de palabras. No es solamente decir, oh, yo creo en Jesús y ya tengo fe. ¿Es así como se demuestra la fe? ¿Cómo es posible que Pablo diga que la fe de estos romanos se había divulgado, era conocida por todas las regiones? Vea lo que dice el verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago oración, hago mención de vosotros, dice, en mis oraciones. Pablo da gracias a Dios por los hermanos. Qué glorioso, hermanos, es ver, mis amigos, cuando en la iglesia del Señor los hermanos tienen una fe activa. Así como nosotros, los ministros, los predicadores, los pastores, nos entristecemos de ver a las ovejas partir, nos entristecemos de ver a las ovejas frías. Igualmente nos alegramos en gran manera cuando vemos a nuestros hermanos con fe, trabajando en la obra, adelante y perseverando. Pablo dice, yo doy gracias a Dios, a quien sirvo, de quien soy siervo y predico este evangelio. Doy gracias a Dios de la fe de ustedes. Hermanos, da gracias por la fe de ellos porque era una fe evidente. La fe de los romanos era una fe visible al mundo. Muchas veces en nuestras congregaciones la fe es una fe muda, es una fe que no habla, es una fe que quizás está en nuestro corazón. ¿Será esa fe aceptable a Dios? La fe bíblica, la fe de la palabra de Dios es una fe que hace lo que Dios dice. Vea cómo estos romanos tenían una fe visible. En el capítulo 16, otra vez, verso 19, Pablo les dice, Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia. Un momento, en el versículo 8, Romanos 1:8, Pablo dice que la fe de ellos era conocida por todo el mundo. Pero en el final de su carta, dice en el verso 19, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así de que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Por este lado, al inicio dice que su fe ha sido divulgada. Al final de la carta dice su obediencia ha sido notoria. Hermanos, mis amigos, fe y obediencia tienen que ir de la mano. Los romanos fueron conocidos por su fe,
porque su fe fue una fe obediente, una fe notoria, activa, visible, evidente al mundo de ese entonces. Así que por esa fe Pablo ora, aunque nunca estuvo ahí, Pablo ora por los romanos. Versículos 9 al 11, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Verso 10, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Verso 12, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 12. Hermanos, hay al menos tres cosas por las cuales Pablo ora. Pablo oraba por todos los hermanos en Roma. Pablo oraba para que Dios le concediera la oportunidad de poder visitarlos. En el versículo 10 les dice, yo espero ir pronto a vosotros. Espero ir pronto a ustedes para ser consolado. Esta es la tercera petición de Pablo, para ser consolado por ustedes y para yo poder consolarlos de alguna forma, para yo poder transmitirles algún don espiritual. Así que, hermanos, para Pablo fue muy importante la oración por sus hermanos. Algunos de ellos los conocía, los mencionó por nombre en el capítulo 16, como ya lo vimos. Algunos de ellos no los conocía, nunca había estado ahí y quería ir para estar con ellos, gozarse, visitarlos, animarlos y animarse también por medio de la fe de ellos. Qué hermoso es este estudio, hermanos, qué hermosa relación. Así que vemos la oración de Pablo por ellos, pero vemos también el deseo de Pablo. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Pablo tenía un fuerte deseo por visitar a los hermanos en Roma y deseaba verlos personalmente. Deseaba ver personalmente el fruto espiritual de los hermanos en Roma. Pablo dice, se ha divulgado su fe por todo el mundo sabe de su fe, todo el mundo oye, todo el mundo conoce. Yo quiero estar ahí, yo quiero verles, para ver los frutos que el Evangelio ha producido en sus vidas. Pablo también, hermanos, deseaba confortarles a ellos. Fíjense algo muy interesante, vayamos al capítulo 15, verso 19. Capítulo 15, verso 19. Les dije al inicio de esta clase que íbamos a estar de atrás hacia adelante. Romanos 15, 19. Dice así, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. En este versículo 19, Pablo lo que hace es decirle a los hermanos en Roma prácticamente cuál era el área que él había cubierto con el Evangelio. Cerca de 1400 millas cubiertas en su ministerio. Pero ¿para qué les dice esto? Continuemos leyendo. Verso 20. De esta manera me esforcé, dice Pablo, a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento ajeno. Verso 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que
una vez que haya gozado con vosotros. Miren, hermanos, Pablo en varias ocasiones se dispuso ir a Roma. Pablo les dice a ellos: yo he cubierto toda esta región, todo esto lo he llenado con el Evangelio. Pablo quería visitar a Roma, pero le está escribiendo a hermanos, es decir, que el Evangelio ya había llegado a Roma. Por eso es en el versículo 20 que acabamos de leer, Pablo dice: yo me esforcé ir allá, pero no quiero ir a edificar sobre algo que ya ha sido edificado. En otras palabras, no quiero ir y predicar ahí si ya el Evangelio ha llegado ahí. Sin embargo, he sido estorbado muchas veces, se me ha impedido muchas veces ir a vosotros, aunque he tenido ganas de ir ahí. Han tenido ganas de visitarlos y se me ha sido impedido. Pablo dice, y esto es lo importante que quiero señalar en el versículo 23, Pablo dice: desde hace muchos años me he dispuesto a ir a vosotros, verso 23. Si ve la expresión, a veces uno cree que la iglesia de los romanos era una iglesia de días, era una iglesia de meses, una iglesia de años. Años que la iglesia ya tenía que ser establecida ahí, años en los cuales Pablo deseó ir, pero no se le cumplió. De hecho, en Romanos 22 hasta el versículo 33, Pablo les explica su deseo, que finalmente fue un deseo que no se cumplió a la manera al menos que él quería, porque fue encarcelado. Pablo les dice que él iba en esa porción de los últimos versículos del capítulo 15, Pablo les dice a ellos que iba a dejar un donativo a Jerusalén y que cuando dejara su donativo en Jerusalén, la ofrenda que había sido recogida para los santos, él iba a ir a predicar la palabra, tenía en su deseo, en su corazón, ir y predicar el Evangelio a España. Y cuando él fuera para España, iba a pasar por Roma, iba a dedicarles un tiempo. Esto realmente, hermanos, no se cumplió. Era el deseo de Pablo, pero no se cumplió. Pablo oró por 3 cosas. ¿Recuerdan? Pablo oró por 3 cosas. Ahora él le pide a ellos que oren también por 3 cosas. En el versículo 28, Romanos 15, 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Sí? Si notan, Pablo les dice su deseo de llegar allá, pero otra vez, finalmente no se le cumplió. Así que Pablo les pide a ellos oración por 3 cosas. Por liberación de los rebeldes de Judea, le pide que su servicio a los santos judíos sea aceptable y les pide para poder llegar a visitarlos con gozo y poder compartirlos con ellos. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo estaba seguro de eso. Verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Verso 31. La primera petición, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Petición 2. Y petición 3, verso 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pregunto, mis hermanos, ¿respondió el Señor estas oraciones? Las 2 primeras sí. Es decir, realmente Pablo fue librado de la muerte de los rebeldes, de los judíos que le esperaban en Jerusalén. La ofrenda que él llevaba, el servicio que iba a hacer a los santos, también fue aceptable. La tercera petición que Pablo hizo, que oraran por él, era para que con gozo finalmente él llegara a Roma a visitarlos.
y que fuera recreado juntamente con ellos. Esta tercera petición se cumplió. Sí, se cumplió, pero no como Pablo lo esperaba. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Ir a España a predicar el Evangelio. Y cuando fuera a España, iba a pasar por Roma a estar un tiempo con los hermanos ahí. Pero cuando Pablo llegó a Jerusalén, fue apresado, finalmente fue llevado ante reyes, tuvo que presentar defensa ante Félix, ante Festo, ante el rey Agripa, y finalmente Pablo apela a César. Así que Pablo llega a Roma para presentar su defensa ante el emperador romano, pero no llegó como un hombre libre, llegó como un hombre encarcelado. 4 años. 4 años. Lo que él pensó que iba a ser algo rápido y pronto para ir a visitar a los hermanos, le tomó 4 años llegar a Roma y llegó como prisionero, no llegó como un hombre libre. El deseo que él sentía de estar con los hermanos no se cumplió como él quiso. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos Hechos, al final de Hechos encontramos que Pablo se le permitió por 2 años predicar libremente desde una casa. A Pablo fue encarcelado, o se le dio casa por cárcel en Roma, donde pudo predicar el Evangelio, pudo recibir visitas, pudo incluso escribir algunas de las epístolas que hoy usted y yo tenemos en la palabra del Señor. Hermanos, amigos, los planes de Dios en ocasiones van a ser muy diferentes a los planes nuestros. Pablo tenía en su corazón un gran deseo: llegar a España y predicar, pasar a visitar a los hermanos en Roma, pero no le fue posible. Qué importante es, hermanos, que reconozcamos que los planes de Dios son más perfectos, son mejores que nuestros planes. Imagínese, encarcelado por 2 años en Roma. Muchos hermanos, estoy seguro, tuvieron la oportunidad de visitarlo. Muchos hermanos tuvieron la oportunidad de servirle. El mismo Pablo tuvo oportunidad libremente para predicar el Evangelio, aunque estaba encarcelado. Tuvo oportunidad de escribir varias epístolas de las que usted y yo tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Ese era el plan de Dios, que desde allí Pablo escribiera no solo a los romanos, sino a la gente de hoy, a usted, a mí, a todos los que necesitan la salvación de Dios. Por eso tenemos el Nuevo Testamento. Pablo escribió muchas cartas de ellas. Finalmente Pablo muere en Roma, pero cumplió el plan de Dios. Hermanos, amigos, gran enseñanza el capítulo 1, verso 8, o verso 1 al 13, y al final de la carta también. La próxima semana, si Dios lo permite, sí, estudiaremos entonces el pecado de los gentiles, iniciando ya desde el versículo 14 del capítulo 1. Gracias por acompañarme en este estudio en esta noche. Si ha sido de su agrado, de bendición para usted, déjemelo saber y comparta este video con alguien que usted cree lo pueda necesitar. Paz en Cristo, nos vemos la próxima semana.